Otra pregunta, Jesús. Hablando, antes comentabas muy bien el tema de los conflictos, de, oye, ¿dónde pongo la línea? ¿Dónde no? En cuanto al tema de jugadores. Ahora, dentro del propio staff técnico, es bastante probable, no sé si en tu caso en algún momento lo habrás vivido, pero esto seguro que ocurre a todos los que nos estén escuchando, ya sea siendo entrenador, tanto con segundo entrenador, preparador físico, fisio, o al revés, siendo preparadores físicos, entrenadores que a lo mejor no terminan de casar muy bien con tu idea, con tu modelo, con lo que tú propones. ¿Cómo utilizas la comunicación o qué puntos son para ti importantes de cara a cómo lidias con esos conflictos con el staff técnico? Con el staff técnico, mientras que estás con ellos, son algo así como tu suegra. No puede haber ninguna posibilidad de que no te lleves con ellos. Que la relación es óptima, tanto mejor. Pero como mínimo la relación tiene que ser moderadamente buena. Hasta que llegue el momento en el que si no quieres continuar porque entiendes que hay una discordancia elevada, pues ese momento es en el que rompes la baraja. Hasta entonces, siempre el único enfoque es hay que arreglarlo. El único enfoque es hay que arreglarlo. A partir de aquí, para mí hay estrategias que son fundamentales para tener una buena vida en un staff técnico. La primera, el poner el foco en aquello que hacen bien los miembros del staff técnico. Yo trato de poner mi foco mental en cuáles son las fortalezas de estas personas y además se las trato de transmitir. Como he puesto el foco, lo he analizado y creo que de verdad, honestamente, de forma genuina, que lo hacen bien, se lo transmito con cierta frecuencia. Oye, es que no hay nadie que trate a los jugadores como los tratas tú. Es que tienes este tipo de detalles que son increíbles. Es que tienes una conversación con ellos que eres capaz de empezar a tirar del ovillo y terminas sacándole hasta la vida de la infancia. Es que si es algo en lo que yo creo, me resulta muy fácil destacarlo. Y si partimos de un elogio genuino, las posibilidades que tenemos de que esa persona sienta simpatía, esto está archidemostrado científicamente. Si yo te elogio genuinamente de forma sincera, hay muchas más posibilidades de que nos caigamos mejor. Tanto por mi acción y también porque tú le estás recibiendo de mí. Si tú notas que yo te aprecio, que yo te valoro, hay muchas posibilidades de que tú como mínimo no tengas demasiado recelo contra mí. Cuando llegamos a los conflictos, que son los momentos más complicados, yo entiendo que una parte fundamental de los conflictos es no olvidarnos de qué tenemos en común. Si tenemos un conflicto con el entrenador, lo que deberíamos pensar es por qué él está tomando estas decisiones, qué objetivo tiene, hacia dónde quiere llevar al equipo. Probablemente sea el mismo objetivo que el mío y en lo que estemos en desacuerdo es en la forma de llegar a ello. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo para intentar convencerle? ¿Y qué puedo hacer yo desde mi rol? Mi experiencia, de hecho, es trato de convencerte utilizando las herramientas más potentes, óptimas que yo tenga, y eligiendo además los momentos donde te note más receptivo. Imagínate que tú como entrenador quieres dar descanso el próximo lunes y a mí me parece fundamental entrenar, o viceversa. Para ti es clave entrenar el lunes y para mí descansar, y venimos de algún conflicto previo donde de nuevo hemos tenido esto, para arriba y para abajo. Trato de asumir cuál es mi rol dentro del equipo. Es decir, trato de convencerte, utilizo las armas lo mejor posible, asumo cierta responsabilidad en tu decisión, es decir, si no logro convencerte, como mínimo en parte es porque no estoy logrando yo convencerte a ti, y en último término voy a muerte con la decisión. Y esto lo he aprendido con el paso de los años y esto me ha exigido una transformación personal muy potente, que yo como preparador físico asuma decisiones con las que no estoy de acuerdo casi como si fueran mías. Lo que no puede ocurrir es que a mí un jugador me diga, oye, ¿cómo es posible que entrenemos el lunes si hemos jugado este domingo? Y yo, que le dije al entrenador que prefería descansar, al jugador le transmita esta información y le diga, no, no, es que yo creía que quería que yo, mi opinión profesional
es que deberíamos haber descansado. No, eso ha sido cosa del primer entrenador. Esto es lo que no puede ocurrir en ningún término. Si yo pienso honestamente que si esta es mi gestión dentro del staff, sobro. No debería realizarla. O sea, mi función dentro de un staff es trato de convencerte a ti que eres el que tomar las decisiones, te doy toda la información, tú tomas la decisión, me la comunicas y voy a tope con ella. Y la defiendo como mía, la defiendo como propia. Incluso una vez defendida, se lo puedo hacer saber al entrenador. Oye, que sepa que hay algunos jugadores que me han preguntado por esto y les he dado estas razones. Les he dicho sí, porque nos va a venir bien, para intentar convencerles. Porque precisamente haciendo eso es como el entrenador va a entender que yo primero estoy en el equipo y después tengo opiniones, y no al revés. Mi opinión no prevalece sobre la del equipo. Lo que pasa es que eso a mí a mí me ha llevado años llegar a esta reducción del ego lo suficiente como para renunciar a decirle al jugador, oye, yo opinaba, mucho más si eres ventajista. Imagínate si tú propusiste X y resulta que no se hizo y tal jugador se lesionó. Ahí tal, ¿sabes? Quererte tú meter este gol y decir, no, es que si no se hubiera entrenado como yo dije, esto para mí es inadmisible. Y cuando tienes este tipo de acciones que dan ventaja al equipo por encima de tus propias opiniones, a la larga, no a la corta, a la larga es muy rentable. Muy, muy rentable. Si eso el entrenador puede impulsarlo sobre el resto del staff, es estupendo. Y de hecho, con frecuencia los entrenadores suelen hablar de esto. En mi opinión, demasiado abstracto, demasiado genérico esto de lo importante es el equipo, no cada uno de nosotros. Esto, claro, sobre el papel así en abstracto todo el mundo lo compra, pero aterrízamelo a casos concretos. Algo así como lo que yo os acabo de decir. Ponme un caso concreto donde el equipo está por encima de ti. Pues mira, en este, ¿lo harías tú o no lo harías? Si tienes dudas, es hora de replantearte si eres un buen jugador de equipo o no. Las lealtades, ¿no? Un poco al final el ser leal al grupo, al cuerpo técnico, al compañero mismamente y sobre todo quizás el ser leal al rol, o sea, asumir el hecho de en qué sitio estás y a partir de ahí pues ir tratando esos pequeños baches que van surgiendo con lealtad hacia el grupo. Total. En el caso, Jesús, de que llegaras a tener en algún momento, imagínate, algún conflicto a nivel de herramientas tú propias de la comunicación, ¿qué herramientas tiendes a utilizar más? Porque sí que he visto últimamente en redes sociales que analizas incluso, pues cuando nos tratan de vender esto, están apelando a esto. ¿Qué clase de herramientas o qué clase de recursos crees tú, ya sea con jugador, principalmente imagino que será con jugadores más que con cuerpo técnico, pero ¿qué crees tú que puede funcionar mejor a un entrenador que se encuentra en esa clase de situaciones? La pregunta clave y que no es fácil de resolver en el momento en el que está ocurriendo y la perfeccionas a lo largo de los años es ¿qué mueve a esta persona que me está diciendo esto? Esa es la pregunta de las preguntas. Esta persona que está tan irritada y que está tan enfurecida conmigo diciéndome que no cuento con ella, que no le doy minutos o que la trato mal o que no la valoro o que siempre le estoy echando la bronca a él ¿qué hay detrás? ¿Qué le mueve? ¿Cuál es su problema origen, por decirlo de alguna manera? Su problema origen es su falta de confianza en sí mismo. Su problema origen es que se siente minusvalorado con respecto al grupo. Su problema origen es que teme perder su contrato porque ha visto a parte de la directiva sentada en la grada mientras que yo le echaba una bronca. ¿Cuál es? Porque si eres capaz de detectar su problema originario, es muy probable, ya tienes el 80% de la partida ganada. Porque vas a saber responder alineado con los intereses. De hecho, puedes empezar la respuesta con el punto estrella para solucionar algo cuando tú sabes cuál es su problema, es
apelar a la solución del mismo. Soy el primero que quiere que consigas y le cuentas ese problema que tú crees que origina su respuesta. Soy el primero que quiere que tú seas un jugador clave en este equipo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y soy el primero que quiere que lo seas de verdad y que alcances un protagonismo tal, pam, y lo pones encima de la mesa. Y en ese momento ya, de alguna manera, la persona es probable que te dibuje a ti como alguien que no va en contra de sus intereses, sino que incluso podrías ir a favor de los mismos. Y esta es un poco la cuestión. Cuando ves un mensaje en redes sociales o cuando ves que alguien te está intentando colar alguna cuestión o simplemente estás enzarzado en una discusión, la pregunta es qué hay detrás de lo que me está contando. Si a veces te está contando, te está dando un mensaje que está muy bien embadurnado, pero tú te das perfectamente cuenta de que igual lo que hay detrás es que te quiere vender una forma de entrenar determinada. Bueno, pues tú ya teniendo esa información completa ya puedes tomar esa decisión. Normalmente las personas que transmiten información tienen intereses detrás, y la mala noticia es que a veces esos intereses están ocultos. Aprender a desvelarlos, pues un poco es un objetivo de vida, ¿no?